Julio Cortázar, Reunión. Recuerdo un viejo cuento de Jack London donde el protagonista, apoyado en un tronco de árbol, se dispone a acabar con dignidad su vida. Ernesto Che Guevara, En la Sierra y el Llano, La Habana, 1961. Nada podía andar peor, pero al menos ya no estábamos en la maldita lancha. Entre vómitos y golpes de mar y pedazos de galleta mojada, entre ametralladoras y babas hechos un asco, consolándonos cuando podíamos con el poco tabaco que se conservaba seco, porque Luis, que no se llamaba Luis pero habíamos jurado no acordarnos de nuestros nombres hasta que llegara el día, había tenido la buena idea de meterlo en una caja de lata que abríamos con más cuidado que si estuviera llena de escorpiones. Pero qué tabaco ni tragos de ron en esa condenada lancha, bamboleándose 5 días como una tortuga borracha, haciéndole frente a un norte que la cacheteaba sin lástima y ola va y ola viene, los baldes despellejándonos las manos, yo con un asma del demonio y medio mundo enfermo, doblándose para vomitar como si fueran a partirse por la mitad. Hasta Luis, la segunda noche, una bilis verde que le sacó las ganas de reírse. Entre eso y el norte que no nos dejaba ver el faro de Cabo Cruz, un desastre que nadie se había imaginado. Y llamarle a eso una expedición de desembarco era como seguir vomitando, pero de pura tristeza. En fin, cualquier cosa con tal de dejar atrás la lancha. Cualquier cosa aunque fuera lo que no nos esperaba en tierra. Lo que nos esperaba en tierra. Pero sabíamos que nos estaba esperando y por eso no importaba tanto. El tiempo que se compone justamente en el peor momento y ¡zas! La avioneta de reconocimiento, nada que hacerle. A vadear la ciénaga o lo que fuera con el agua hasta las costillas buscando el abrigo de los sucios pastizales, de los manglés. Y yo como un idiota con mi pulverizador de adrenalina para poder seguir adelante. Con Roberto que me llevaba al Springfield para ayudarme a vadear mejor la ciénaga. Si era una ciénaga, porque a muchos ya se nos había ocurrido que a lo mejor habíamos cerrado el rumbo y que en vez de tierra firme habíamos hecho la estupidez de largarnos en algún callo fangoso dentro del mar a 20 millas de la isla. Y todo así, mal pensado y peor dicho, en una continua confusión de actos y nociones, una mezcla de alegría inexplicable y de rabia contra la maldita vida que nos estaban dando los aviones y los que nos esperaba del lado de la carretera si llegábamos alguna vez, si estábamos en una ciénaga de la costa y no dando vueltas como alelados en un circo de barro y de total fracaso para diversión del babuino en su palacio. Ya nadie se acuerda cuánto duró el tiempo, lo medíamos por los claros entre los pastizales, los tramos donde podían ametrallarnos en picada, el alarido que escuché a mi izquierda, lejos, y creo que fue de Roque, a él le puedo dar su nombre, a su pobre esqueleto entre las lianas y los sapos, porque de los planes ya no se quedaba más que la meta final, llegar a la sierra y reunirnos con Luis. Sí, también, él conseguía llegar. El resto se había hecho trizas con el norte, el desembarco improvisado de los pantanos. Pero seamos justos, algo se cumplía sincronizadamente. El ataque de los aviones enemigos había sido previsto y provocado, no falló. Y por eso, aunque todavía me doliera en la cara el aullido de Roque, mi maligna manera de entender el mundo me ayudaba a reírme por lo bajo, y me ahogaba todavía más. Y Roberto me llevaba al Springfield para que yo pudiese inhalar adrenalina con la nariz hacia el borde del agua, tragando más barro que otra cosa. Porque si los aviones estaban ahí, entonces no podía ser que hubiéramos equivocado la playa. A lo sumo nos habíamos desviado algunas millas, pero la carretera estaría detrás de los pastizales y después el llano abierto y el norte en las primeras colinas. Tenía su gracia que el enemigo nos estuviera certificando desde el aire la bondad del desembarco. Duró vaya a saber cuánto. Y después fue de noche, y éramos 6 debajo de unos flacos árboles, por primera vez en terreno casi seco, mascando tabaco húmedo y unas pobres galletas. De Luis, de Pablo, de Lucas, ninguna noticia. Desperdigados, probablemente muertos. En todo caso tan perdidos y mojados como nosotros. Pero me gustaba sentir cómo en el fin de esta jornada de batracio se me empezaban a ordenar las ideas, y como la muerte, más probable que nunca, no sería ya un balazo de azar en plena ciénaga, sino una operación dialéctica en seco, perfectamente orquestada por las partes en juego. El ejército debía controlar la carretera, cercando los pantanos a la espera de que apareciéramos de a 2 o de a 3, liquidados por el barro y las alimañas y el hambre. Ahora todo se veía clarísimo. Tenía otra vez los puntos cardinales en el bolsillo. Me hacía reír sentirme tan vivo y tan despierto al borde del epílogo. Nada podía resultarme más gracioso que hacer rabiar a Roberto recitándole al oído unos versos del viejo Pancho que le parecían abominables. Si por lo menos nos pudiéramos sacar del barro, se quejaba el teniente. O fumar de verdad.
Alguien más a la izquierda, yo no sé quién, alguien que se perdió al alba. Organización de la agonía, centinelas, dormir por turnos, mascar tabaco, chupar galletas infladas como esponjas. Nadie mencionaba a Luis. El temor de que lo hubieran matado era el único enemigo real, porque su confirmación nos anularía mucho más que el acoso, la falta de armas o las llagas en los pies. Sé que dormí un rato mientras Roberto velaba, pero antes estuve pensando que todo lo que habíamos hecho en estos días era demasiado insensato para admitir así de golpe la posibilidad de que hubieran matado a Luis. De alguna manera la insensatez tendría que continuar hasta el final, que quizá fuera la victoria, y en ese juego absurdo donde se había llegado hasta el escándalo de prevenir el enemigo que desembarcaríamos, no entraba la posibilidad de perder a Luis. Creo que también pensé que si triunfábamos, que si conseguíamos reunirnos otra vez con Luis, solo entonces empezaría el juego en serio, el rescate de tanto romanticismo necesario y desenfrenado y peligroso. Antes de dormir me tuve como una visión. Luis junto a un árbol, rodeado por todos nosotros. Se llevaba lentamente la mano a la cara y se la quitaba como si fuese una máscara. Con la cara en la mano se acercaba a su hermano Pablo, a mí, al teniente, a Roque, pidiéndonos con un gesto que lo aceptáramos, que nos la pusiéramos. Pero todos se iban negando, uno a uno, y yo también me negué. Sonriendo hasta las lágrimas, y entonces Luis volvió a ponerse la cara y le vi un cansancio infinito mientras se encogía de hombros y sacaba un cigarro del bolsillo de la guayabera. Profesionalmente hablando, una alucinación de la duermevela y la fiebre, fácilmente interpretable. Pero si realmente habían matado a Luis durante el desembarco, ¿quién subiría ahora a la sierra con su cara? Todos trataríamos de subir, pero nadie con la cara de Luis. Nadie que pudiera o quisiera asumir la cara de Luis. Los diádocos, pensé ya entre dormido. Pero todo se fue al diablo con los diádocos, he sabido. Aunque esto que cuento pasó hace rato, quedan pedazos y momentos tan recortados en la memoria que solo se pueden decir en presente, como estar tirado otra vez boca arriba en el pastizal, junto al árbol que nos protege del cielo abierto. En la tercera noche, pero al amanecer de ese día franqueamos la carretera a pesar de los jeeps y la metralla. Ahora hay que esperar otro amanecer porque nos han matado al vaquiano y seguimos perdidos. Habrá que dar con algún paisano que nos lleve a donde se pueda comprar algo de comer, y cuando digo comprar casi me da risa y me ahogo de nuevo. Pero en eso, como en lo demás, a nadie se le ocurriría desobedecer a Luis, y la comida hay que pagarla y explicarle antes a la gente quiénes somos y por qué andamos a lo que andamos. La cara de Roberto en la choza abandonada de la loma, dejando 5 pesos debajo de un plato a cambio de la poca cosa que encontramos y que sabía a cielo a comida en el Ritz, si es que ahí se come bien. Tengo tanta fiebre que se me va pasando el asma. No hay mal que por bien no venga, pero pienso de nuevo en la cara de Roberto, dejando los 5 pesos a la choza vacía, y me da un tal ataque de risa que vuelvo a ahogarme y me maldigo. Habría que dormir. Tinti monta la guardia, los muchachos descansan unos contra otros. Yo me he ido un poco más lejos porque tengo la impresión de que los fastidio con la tos y los silbidos del pecho, y además hago una cosa que no debería hacer, y es que 2 o 3 veces en la noche fabrico una pantalla de hojas y meto la cara por debajo y enciendo despacito el cigarro para reconciliarme un poco con la vida. En el fondo, lo único bueno del día ha sido no tener noticias de Luis. El resto, un desastre. De los 80 nos han matado por lo menos a 50 o 60. Javier cayó entre los primeros. El peruano perdió un ojo y agonizó 3 horas sin que yo pudiera hacer nada, ni siquiera rematarlo cuando los otros no miraban. Todo el día temimos que algún enlace, hubo 3 con un riesgo increíble, en las mismas narices del ejército, nos trajera la noticia de la muerte de Luis. Al final es mejor no saber nada, imaginarlo vivo, poder esperar todavía. Fríamente pasó las posibilidades y concluyó que lo han matado. Todos sabemos cómo es, de qué manera el gran condenado es capaz de salir al descubierto con una pistola en la mano, y el que venga atrás que arree. No, pero López lo habrá cuidado. No hay como él para engañarlo a veces, casi como un chico, convencerlo de que tiene que hacer lo contrario de lo que le da la gana en ese momento. Pero ¿y si López? Inútil quemarse la sangre. No hay elementos para la mejor hipótesis, y además es rara esta calma, este bienestar boca arriba, como si todo estuviera bien así, como si todo estuviera cumpliendo. Casi pensé consumando, hubiera sido idiota, de conformidad con los planes. ¿Será la fiebre o el cansancio? ¿Será que nos van a liquidar a todos como a sapos antes de que salga el sol? Pero ahora vale la pena aprovechar de este respiro absurdo, dejarse mirando el dibujo que hacen las ramas del árbol contra el cielo más claro con algunas estrellas, siguiendo con ojos entornados ese dibujo casual de las ramas y las hojas.
Esos ritmos que encuentran, se cabalgan y se separan y a veces cambian suavemente cuando una bocanada de aire hirviendo pasa por encima de las copas, viniendo de las ciénagas. Pienso en mi hijo, pero está lejos, a miles de kilómetros en un país donde todavía se duerme en la cama, y su imagen me parece real, se me adelgaza y pierde entre las hojas de árbol. Y en cambio me hace tanto bien recordar un tema de Mozart que me ha acompañado desde siempre, el movimiento inicial del cuarteto La Casa, la evocación de la Lalí en la mansa voz de los violines, esa transposición de una ceremonia salvaje a un claro goce pensativo. Lo pienso, lo repito, lo canturreo en la memoria y siento al mismo tiempo como la melodía y el dibujo de la copa del árbol contra el cielo se van acercando. Traban amistad, se tantean una y otra vez hasta que el dibujo se ordena de pronto en la presencia visible de la melodía. Un ritmo que sale de una rama baja, casi a la altura de mi cabeza, remonta hasta cierta altura y se abre como un abanico de tallos, mientras el segundo violín es esa rama más delgada que se yuxtapone para confundir sus hojas en un punto situado a la derecha, hacia el final de la frase, y dejarla terminar para que el ojo descienda por el tronco y pueda, si quiere, repetir la melodía. Y todo eso es también nuestra rebelión, es lo que estamos haciendo aunque Mozart y el árbol no puedan saberlo. También nosotros, a nuestra manera, hemos querido transponer una torpe guerra a un orden que le dé sentido, la justifique y en último término la lleve a una victoria que sea como la restitución de una melodía después de tantos años de roncos cuernos de caza, que sea ese alegro final que sucede al adagio como un encuentro como con la luz. Lo que se divertiría Luis si supiera que en este momento lo estoy comparando con Mozart, viéndolo ordenar poco a poco esta insensatez, alzarla como hasta su razón primordial que aniquila con su evidencia y su desmesura todas las prudentes razones temporales. Pero qué amarga, qué desesperada tarea la de ser un músico de hombres, por encima del barro y la metralla, y el de salir a enturdir este canto que creíamos imposible. El canto que trabará amistad con la copa de los árboles, con la tierra de vuelta a sus hijos. Sí, es la fiebre. Y cómo se reiría Luis, aunque también a él le guste Mozart, me consta. Y así al final me quedaré dormido, pero antes alcanzaré a preguntarme si algún día sabremos pasar del movimiento donde todavía suena la lalí del cazador a la conquistada plenitud del adagio y de ahí al alegro final que me canturreo con un hilo de voz, si seremos capaces de alcanzar la reconciliación con todo lo que haya quedado vivo frente a nosotros. Tendríamos que ser como Luis, no ya seguirlo, sino ser como él, dejar atrás inapelablemente el odio y la venganza, mirar al enemigo como lo mira Luis, con una implacable magnanimidad que tantas veces ha suscitado en mi memoria. Pero esto, ¿cómo decírselo a nadie? Una imagen de Pantocrátor, un juez que empieza por ser el acusado y el testigo y que no juzga, que simplemente separa las tierras de las aguas para que al fin, alguna vez, nazca una patria de hombres en un amanecer tembloroso, a orillas de un tiempo más limpio. Pero otra que Dallo. Si con la primera luz se nos vinieron encima por todas partes, y hubo que renunciar a seguir hacia el noreste y meterse en una zona mal conocida, gastando las últimas municiones mientras el teniente con un compañero se hacía fuerte en una loma, y desde ahí les paraba un rato las patas, dándonos tiempo a Roberto y a mí para llevarnos a Tinti, herido en un muslo, y buscar otra altura más protegida donde resistir hasta la noche. De noche, ellos no atacaban nunca, aunque tuvieran bengalas y equipos eléctricos. Les entraba como un pavor de sentirse menos protegidos por el número y el derroche de armas. Pero para la noche faltaba casi todo el día, y éramos apenas 5 contra esos muchachos tan valientes que nos hostigaban para quedar bien con el babuino, sin contar los aviones que a cada rato picaban en los claros del monte y estropeaban cantidad de palmas con sus ráfagas. A la media hora el teniente cesó el fuego y pudo reunirse con nosotros, que apenas adelantábamos camino. Como nadie pensaba en abandonar a Tinti, porque conocíamos de sobra el destino de los prisioneros, pensamos que ahí, en esa ladera y en esos matorrales íbamos a quemar los últimos cartuchos. Fue divertido descubrir que los regulares atacaban en cambio una loma bastante más al este, engañados por un error de la aviación, y ahí nomás nos largamos cerro arriba por un sendero infernal, hasta llegar en 2 horas a una loma casi pelada, donde un compañero tuvo el ojo de descubrir una cueva tapada por las hierbas, y nos plantamos, resollando después de calcular una posible retirada directamente hacia el norte, de peñasco en peñasco, peligrosa, pero hacia el norte, hacia la sierra donde a lo mejor ya habría llegado Luis. Mientras yo curaba a Tinti desmayado, el teniente me dijo que poco antes del ataque de los regulares al amanecer había oído un fuego de armas automáticas y de pistolas hacia el poniente. Podía ser Pablo con sus muchachos, o a lo mejor el mismo Luis. Teníamos la razonable convicción de que los sobrevivientes estábamos divididos,
en 3 grupos, y quizá el de Pablo no anduviera tan lejos. El teniente me preguntó si no valdría la pena intentar un enlace al caer la noche. Si vos me preguntás eso es porque te estás ofreciendo para ir, le dije. Habíamos acostado a Tinti en una cama de hierbas secas, en la parte más fresca de la cueva, y fumábamos descansando. Los otros 2 compañeros montaban guardia afuera. Te figuras, dijo el teniente, mirándome divertida. A mí estos paseos me encantan, chico. Así seguimos un rato, cambiando bromas con Tinti, que empezaba a delirar, y cuando el teniente estaba por irse, entró Roberto con un serrano y un cuarto de chivito asado. No lo podíamos creer. Comimos como quien se come un fantasma. Hasta Tinti mordisqueó un pedazo que se le fue a las 2 horas junto con la vida. El serrano nos traía la noticia de la muerte de Luis. No dejamos de comer por eso, pero era mucha sal para tan poca carne. Él no lo había visto, aunque su hijo mayor, que también se nos había pegado como una vieja escopeta de caza, formaba parte del grupo que había ayudado a Luis, y a 5 compañeros a vadear un río bajo la metralla. Y estaba seguro de que Luis había sido herido casi al salir del agua y antes de que pudieran ganar las primeras matas. Los serranos habían trepado al monte que conocían como nadie, con ellos 2 hombres del grupo de Luis, que llegarían por la noche con las armas sobrantes y un poco de parque. El teniente encendió otro cigarrillo, salió a organizar el campamento y a conocer mejor a los nuevos. Yo me quedé al lado de Tinti, que se derrumbaba lentamente, casi sin dolor. Es decir, que Luis había muerto, que el chivito estaba para chuparse los dedos, que esa noche seríamos 9 o 10 hombres, que tendríamos municiones para seguir peleando. Vaya novedades. Era como una especie de locura fría que, por un lado, reforzaba el presente con hombres y alimentos, pero todo eso para borrar de un manotazo el futuro. La razón de esa insensatez que acababa de culminar con una noticia, un gusto de chivito asado. En la oscuridad de la cueva, haciendo durar largo mi cigarro, sentí que en ese momento no podía permitirme el lujo de aceptar la muerte de Luis, que solamente podía manejarla como un dato más dentro del plan de campaña. Porque si también Pablo había muerto, el jefe era yo por voluntad de Luis, y ellos lo sabían, el teniente y todos los compañeros, y no se podían hacer otra cosa que tomar el mando. No se podía hacer otra cosa que tomar el mando y llegar a la sierra y seguir adelante como si no hubiera pasado nada. Creo que cerré los ojos, y el recuerdo de mi visión fue otra vez la visión misma. Por un segundo me pareció que Luis se separaba de su cara y me la tendía, y yo me defendí mi cara con las 2 manos diciendo no, por favor, no, Luis. Y cuando abrí los ojos el teniente estaba de vuelta mirando a Tinti, que respiraba resollando, y le oí decir que acababan de agregársenos 2 muchachos del monte, una buena noticia tras otra, parque y boniatos fritos, un botiquín, los regulares perdidos en las colinas del este, un manantial estupendo a 50 metros. Pero no me miraba a los ojos, mascaba el cigarrillo y parecía esperar que yo dijera algo. Que fuera yo el primero en volver a mencionar a Luis. Después hay como un hueco confuso. La sangre se fue de Tinti y él de nosotros. Los serranos se ofrecieron para enterrarlo. Yo me quedé en la cueva descansando, que olía a vómito y a sudor frío. Y curiosamente me dio por pensar en mi mejor amigo de otros tiempos, de antes de esta censura en mi vida que me había arrancado a mi país para lanzarme a miles de kilómetros. A Luis, al desembarco en la isla, a esa cueva. Calculando la diferencia de hora, imaginé que en ese momento, miércoles, estaría llegando a su consultorio, colgando el sombrero en la percha, echando una ojeada al correo. No era una alucinación. Me bastaba pensar en esos años en que habíamos vivido tan cerca uno de otro en la ciudad, compartiendo la política, las mujeres y los libros, encontrándonos diariamente en el hospital. Cada uno de sus gestos me era tan familiar, y esos gestos no eran solamente los suyos, sino que abarcaban todo mi mundo de entonces, a mí mismo, a mi mujer, a mi padre. Abarcaban mi periódico con sus editoriales inflados, mi café a mediodía, con los medios de guardia, mis lecturas y mis películas y mis ideales. Me pregunté qué estaría pensando mi amigo de todo esto, de Luis o de mí, y fue como si viera dibujarse la respuesta en su cara, pero entonces era la fiebre, habría que tomar quinina. Una cara pegada de sí misma, empastada por la buena vida, las buenas ediciones y la eficacia del bisturí acreditado. Ni siquiera hacía falta que abriera la boca para decirme yo pienso que tu revolución no es más que... No era en absoluto necesario, tenía que ser así. Esas gentes no podían aceptar una mutación que ponía en descubierto las verdaderas razones de su misericordia fácil y horario, de su caridad reglamentada y a escote, de su bonomia entre iguales, de su antirracismo de salón. Pero como la nena se va a casar con ese mulato, de su catolicismo, con dividendo anual y efemérides de las plazas embanderadas, de su literatura de tapioca, de su folclorismo en ejemplares numerados y mate con virola de plata, de sus reuniones de cancilleres genuflexos, de su estúpida agonía inevitable a corto o a largo plazo. Quinina y de nuevo el asma.
Pobre amigo, me daba lástima imaginarlo defendiendo como un idiota precisamente los falsos valores que iban a acabar con él, o en el mejor de los casos con sus hijos. Defendiendo el derecho feudal a la propiedad y a la riqueza ilimitada. Él que no tenía más que su consultorio y una casa bien puesta, defendiendo los principios de la Iglesia cuando el catolicismo burgués de su mujer no había servido a más que para obligarlo a buscar consuelo en las amantes, defendiendo una supuesta libertad individual cuando la policía cerraba las universidades y censuraba las publicaciones, y defendiendo por miedo, por el horror al cambio, por el escepticismo y la desconfianza que eran los únicos dioses vivos en su pobre país perdido. Y en eso estaba cuando entró el teniente a la carrera y me gritó que Luis vivía, que acababan de cerrar un enlace con el norte, que Luis estaba más vivo que la madre de la chingada, que había llegado a lo alto de la sierra con 50 guajiros y todas las armas que le habían sacado un batallón de regulares copado en una hondada, y nos abrazamos como idiotas y dijimos esas cosas que después por largo rato dan rabia y vergüenza y perfume, porque eso y comer chivito asado y echar para adelante era lo único que tenía sentido. Lo único que contaba y crecía mientras no nos animábamos a mirarnos a los ojos y encendíamos cigarros, con el mismo tizón, con los ojos clavados atentamente en el tizón y secándonos las lágrimas, que el humo nos arrancaba de acuerdo con sus conocidas propiedades lacrimógenas. Ya no hay mucho que contar. Al amanecer uno de nuestros serranos llevó al teniente y a Roberto hasta donde estaban Pablo y 3 compañeros, y el teniente subió a Pablo en brazos porque tenía los pies destrozados por las ciénagas. Ya éramos 20, me acuerdo de Pablo abrazándome con su manera rápida y expeditiva, y diciéndome sin sacarse cigarrillo de la boca: si Luis está vivo todavía podemos vencer. Y yo vendándole los pies, que era una belleza, y los muchachos tomándole el pelo porque parecía que estrenaba zapatos blancos, y diciéndole que su hermano lo iba a regañar por ese lujo intempestivo. Que me regañe, bromeaba Pablo fumando como un loco. Para regañar a alguien hay que estar vivo, compañero. Y ya oíste que está vivo, vivito, está más vivo que un caimán. Y vamos arriba ya mismo. Mirá que me has puesto vendas y vaya lujo, pero no podía durar. Con el sol vino el plomo de arriba y abajo. Ahí me tocó un balazo en la oreja que si acierta 2 centímetros más cerca, vos, hijo, que a lo mejor lees todo esto, te quedás sin saber en las que anduvo tu viejo. Con la sangre y el dolor y el susto las cosas se me pusieron estereoscópicas, cada imagen seca y en relieve, con unos colores que debía de ser mis ganas de vivir, y además no me pasaba nada. Un pañuelo bien atado y a seguir subiendo. Pero atrás se quedaron 2 serranos y el segundo de Pablo con la cara hecha un embudo por una bala 45. En esos momentos hay tonterías que se fijan para siempre. Me acuerdo de un gordo, creo que también del grupo de Pablo, que en lo mejor de la pelea quería refugiarse detrás de una caña, se ponía de perfil, se arrodillaba detrás de la caña, y sobre todo me acuerdo de ese que se puso a gritar que había que rendirse, y de la voz que le contestó entre 2 ráfagas de Thompson, la voz del teniente, un bramido por encima de los tiros, aquí no se rinde nadie, carajo, hasta que el más chico de los serranos, tan callado y tímido hasta entonces, me avisó que había una senda a 100 metros de aquí. Torciendo hacia arriba y a la izquierda, y yo le grité al teniente y me puse a hacer punta con los serranos siguiéndome y tirándome como demonios, en pleno bautismo de fuego y saboreando lo que era un gusto verlos. Y al final nos fuimos juntando al pie de la ceiba donde nacía el sendero, y el serranito trepó y nosotros atrás, yo con un asma que no me dejaba andar y el pescuezo con más sangre que un chancho degollado, pero seguro de que también ese día íbamos a escapar y no sé por qué, pero era evidente como un teorema que esa misma noche nos reuniríamos con Luis. Uno nunca se explica cómo deja atrás a sus perseguidores, poco a poco ralea el fuego. Hay las consabidas maldiciones y cobardes se rajan de vez en vez de pelear. Entonces de golpes el silencio, los árboles que vuelven a aparecer como cosas vivas y amigas, los accidentes del terreno, los heridos que hay que cuidar, la cantimplora de agua con un poco de ron que corre de boca en boca, los suspiros, alguna queja, el descanso y el cigarro, seguir adelante, trepar siempre aunque se me salgan los pulmones por las orejas. Y Pablo diciéndome: oye, me los hiciste del 42 y yo calzo del 43, compadre. Y la risa, lo alto de la loma, el ranchito donde un paisano tenía un poco de yuca con mojos y agua muy fresca. Y Roberto, tesonero y concienzudo, sacando sus 4 pesos para pagar el gasto. Y todo el mundo, empezando por el paisano, riéndose a esternearse. Y a mediodía invitando a esa siesta que había que rechazar, como si dejáramos irse a una muchacha preciosa mirándole las piernas hasta lo último. Al caer la noche, el sendero se empinó y se puso más que difícil.
pero nos relamíamos pensando en la posición que había elegido Luis para esperarnos. Por ahí no iba a subir ni un gamo. Vamos a estar como en la iglesia, decía Pablo a mi lado, hasta tenemos el armonio. Y me miraba zumbón mientras yo jadeaba una especie de pasacaglia que solamente a él le hacía gracia. No me acuerdo muy bien de esas horas. Anochecía cuando llegamos al último centinela y pasamos uno tras otro, dándonos a conocer y respondiendo por los serranos hasta salir por fin al claro entre los árboles donde estaba Luis, apoyado en un tronco, naturalmente con su gorra de interminable visera y el cigarro en la boca. Me costó el alma quedarme atrás, dejarlo a Pablo que corriera y se abrazara con su hermano, y entonces esperé que el teniente y los otros fueran también y lo abrazaran. Y después puse en el suelo el botiquín y el Springfield y con las manos en los bolsillos me acerqué y me quedé mirándolo, sabiendo lo que iba a decirme, la broma de siempre. Mirá que usar esos anteojos, dijo Luis. Y vos esos espejuelos, le contesté y nos doblamos de risa. Y su quijada contra mi cara me hizo doler el balazo como el demonio, pero un dolor que yo hubiera querido prolongar más allá de la vida. Así que llegaste, che, dijo Luis. Naturalmente decía che muy mal. ¿Qué tú crees? Le contesté igualmente mal. Y volvimos a doblarnos como idiotas y medio mundo se reía sin saber por qué. Trajeron agua y las noticias, hicimos la rueda mirando a Luis. Y solo entonces nos dimos cuenta de cómo había enflaquecido y cómo le brillaban los ojos detrás de los jodidos espejuelos. Más abajo volvían a pelear, pero el campamento estaba momentáneamente cubierto. Se pudo curar a los heridos, bañarse en el manantial, dormir, sobre todo dormir. Hasta Pablo, que tanto quería hablar con su hermano. Pero como el asma es mi amante y me ha enseñado a aprovechar la noche, me quedé con Luis apoyado en el tronco de un árbol, fumando y mirando los dibujos de las hojas contra el cielo. Y nos contamos de a ratos lo que había pasado desde el desembarco. Pero sobre todo hablamos del futuro, de lo que iba a empezar cuando llegara el día en que tuviéramos que pasar del fusil al despacho con teléfono, de la sierra a la ciudad. Y yo me acordé de los cuernos de casa y estuve a punto de decirle a Luis lo que había pensado aquella noche, nada más que para hacerlo reír. Al final no le dije nada, pero sentía que estábamos entrando en el adagio del cuarteto, en una precaria plenitud de pocas horas que sin embargo en una certidumbre, un signo que no olvidaríamos. ¿Cuántos cuernos de casa esperaban todavía? ¿Cuántos de nosotros dejaríamos los huesos como Roque, como Tinti, como el peruano? Pero bastaba mirar la copa del árbol para sentir que la voluntad ordenaba otra vez su caos. Le imponía el dibujo del adagio que alguna vez ingresaría en el alegro final. Accedería a una realidad digna de ese nombre. Y mientras Luis me iba poniendo al tanto de las noticias internacionales y de lo que pasaba en la capital y en las provincias, yo veía como las hojas y las ramas se plegaban poco a poco a mi deseo. Era mi melodía, la melodía de Luis que seguía hablando ajeno a mi fantaseo. Y después vi inscribirse una estrella en el centro del dibujo, y era una estrella pequeña y muy azul. Y aunque no sé nada de astronomía y no hubiera podido decir ser una estrella o un planeta, en cambio me sentí seguro de que no era Marte ni Mercurio. Brillaba demasiado en el centro del adagio, demasiado en el centro de las palabras de Luis, como para que alguien pudiera confundirla con Marte o con Mercurio.